Conocemos el concepto de evaluación y su definición como el proceso que te permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su proceso formativo. Por tanto, es una parte constitutiva de la enseñanza y el aprendizaje. Como anteriormente mencionamos, al desarrollar estrategias didácticas, nosotros tenemos que ser capaces de poder implementar estrategias de enseñanza, que son los actos deliberados que nosotros hacemos para dar los momentos pedagógicos. Tenemos que hacer estrategias de aprendizaje, que son los espacios y oportunidades donde los alumnos hacen con el saber para poder obtener un aprendizaje significativo. Y por supuesto, para poder valorar ese desempeño, para poder valorar ese logro de aprendizaje, tenemos que generar las estrategias de evaluación, que las estrategias de evaluación son el conjunto de instrumentos y técnicas que nos permiten valorar ese desempeño del alumno y ese aprendizaje. ¿Qué tipo de evaluación debemos generar para poder realmente elaborar juicios y poder determinar si lo que estamos haciendo va por el buen camino del logro de aprendizaje significativo de los estudiantes? Bueno, nosotros tenemos que desarrollar un enfoque que actualmente es conocido como el enfoque formativo de la evaluación. Evaluar bajo un enfoque formativo implica un proceso que permite valorar y contribuir a la mejora, y hago hincapié en esta palabra, a la mejora del aprendizaje. Regula el proceso de enseñanza y aprendizaje, fíjense. No desprende, no desmerita también los actos del docente. Así como valoras el desempeño del alumno, también tienes que regular el desempeño del docente. La evaluación formativa deja atrás el mito, deja atrás la tradición de que la evaluación es exclusiva del alumno, sino que retoma al docente como un agente importante, relevante y fundamental para el logro de los aprendizajes significativos de los estudiantes. Por lo tanto, dentro de la evaluación también participa el maestro. Valorar el desempeño del maestro, valorar los procesos que el maestro hace para poder determinar si la forma en que se está llevando a cabo las estrategias de enseñanza son pertinentes o pueden mejorarse, principalmente para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas. Evaluamos bajo un enfoque formativo en todo momento. Se evalúa al inicio, se evalúa en el desarrollo y se evalúa al final. Al igual que la estrategia o la secuencia didáctica, que es al inicio, al desarrollo y al cierre, la evaluación bajo el enfoque formativo también tiene su proceso. Hay diferentes tipos de evaluación. Conocemos a la evaluación según su tipo, como diagnóstica, procesual o sumativa, según su momento, al inicio, al desarrollo y al final, y según su agente, como autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. ¿Qué evaluamos? La respuesta es sencilla. Evaluamos tres cosas: conceptos, procedimientos y actitudes. Cuando se cuestionan qué es evaluar por competencias, bueno, evaluar por competencias es no solamente evaluar aquí, sino evaluar también en los procedimientos que hacemos y también evaluar cuáles son las actitudes que estamos mostrando ante nuestro desempeño académico. Debemos reconocer diferentes tipos de evaluación según el agente, como mencionábamos ahorita. Podemos realizar una autoevaluación, que es la evaluación que hacen tanto estudiantes y profesores de su propio avance, de su propia práctica. Podemos reconocer e identificar también a la coevaluación, que es esa evaluación que se realiza entre pares, alumnos y alumnos, docentes y docentes en algún determinado trabajo colegiado. Y podemos identificar también la heteroevaluación, que es la que comúnmente
en las prácticas tradicionales que no son basadas en un enfoque formativo de la evaluación, se realiza y se abusa hasta cierto punto de ellas, que es: yo como maestro solamente evalúo a mis estudiantes. Dentro de un enfoque formativo debemos de identificar y reconocer también que la heteroevaluación también sirve para que nuestros estudiantes puedan evaluar nuestra práctica. Y para poder lograr eso, tenemos que ser conscientes que el enfoque formativo nos fomenta a ser un docente reflexivo y crítico de nuestra propia práctica. Cuando logramos eso, vamos o seremos capaces de poder realizar y diversificar los diferentes tipos de evaluación como lo exige y lo requiere el enfoque formativo. Una práctica tradicional de evaluación es considerada aquella que evalúa solamente conocimiento para poder asignar una calificación. Evaluar bajo un enfoque formativo nos quita esa idea de la cabeza, nos quita ese paradigma para poder pasar a esa forma de evaluación que me permite a mí valorar desempeños tanto como conocimientos, actitudes y procedimientos. Y que los resultados de ese análisis, de esa reflexión que hagamos sobre lo que está haciendo el estudiante y el maestro nos sirva para mejorar. Si no existe una evaluación para la mejora, no es una evaluación bajo el enfoque formativo. Para poder empezar a planificar nuestras estrategias de evaluación en la secuencia didáctica, tengo que reconocer 3 conceptos determinantes y fundamentales. La estrategia de evaluación es el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno. A diferencia de las estrategias de evaluación, tenemos y necesitamos las técnicas de evaluación. Estas son las actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden. Asimismo, ocupamos los recursos. Son los instrumentos o las herramientas que permiten tanto a docentes como alumnos, ojo con esto, tener información específica acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje. Queremos hacer estrategias de evaluación, necesitamos 2 cosas: técnicas y recursos. Las técnicas son las formas que nos van a llevar a aplicar los recursos. Los recursos son los instrumentos que nos van a servir para obtener esas evidencias, para poder obtener esa información que se sabe, que ha aprendido, cómo puede mejorar el aprendizaje. El enfoque formativo de la evaluación establece dentro de sus técnicas 4 grandes rasgos: las de observación, las de desempeño, las de análisis de desempeño y las de interrogatorio. En la de observación tenemos instrumentos o recursos como las guías de observación, registro anecdótico, diario de clase, diario de trabajo, escala de actitudes, instrumentos que nos permiten, mediante técnicas de observación, obtener datos, evidencias para poder brindar y elaborar juicios determinados de un desempeño académico. En las técnicas de evaluación de desempeño podemos encontrar instrumentos como preguntas sobre el procedimiento, cuaderno de los alumnos, organizadores gráficos. Uno de los instrumentos más usados en la actualidad sabemos que es el cuaderno de los alumnos. Para las técnicas de evaluación de análisis de desempeño tenemos el portafolio, la rúbrica y la lista de cotejo. Desde el enfoque formativo, estas técnicas de evaluación de análisis de desempeño se pueden considerar como las más completas, pues son las únicas que nos permiten valorar competencias. En las técnicas de evaluación de interrogatorio tenemos a las pruebas escritas, debate y preguntas abiertas. Estas técnicas de evaluación también son muy conocidas y muy usadas, pues aquí entra lo que es el examen. Algunas características de la evaluación formativa son: se realiza a lo largo de todo el proceso educativo, no solo al final. Proporciona una retroalimentación genuina tanto a los estudiantes sobre sus logros de aprendizaje como a los profesores respecto de su enseñanza y de las situaciones didácticas que plantean para mejorar su calidad. Se centra fundamentalmente en procesos más que en resultados.
Su foco de interés consiste en que el alumno asuma la responsabilidad de su aprendizaje y la utilice como medio para aprender. Integra un proceso colaborativo y multidireccional en el cual los educandos se autoevalúan, son evaluados por sus pares y por el maestro, y este a su vez aprende de él y con los alumnos. Permite evaluar niveles de desempeño de las competencias. Como mencionábamos ahorita, la retroalimentación es una parte fundamental para la evaluación bajo el enfoque formativo. En una práctica tradicional tenemos la idea errónea de que retroalimentar implica, o la confundimos más bien con los procesos de conexión o con los procesos de recapitulación de contenidos vistos en clases anteriores. Y no, la retroalimentación va más allá. La retroalimentación implica hacer una reflexión sobre lo que tú estás haciendo, lo que tenías, lo que estás haciendo actualmente y lo que lograste al final de la aplicación de una estrategia didáctica o una secuencia didáctica. Es un proceso que ayuda a proporcionar información sobre las competencias de las personas, dónde estamos, hacia dónde vamos, qué tenemos, sobre lo que sabe, sobre lo que hace y sobre la manera en cómo actúa. Nos permite conocer cómo es su desempeño y cómo puede mejorarlo. Es importante que siempre estemos haciendo retroalimentación en todas nuestras clases. La podemos hacer al inicio, la podemos hacer en el desarrollo, la podemos hacer en el cierre, en el momento que ustedes quieran. Por lo general, muchos docentes acostumbran a hacer el proceso de retroalimentación en el cierre. Dejan 2-3 minutos para hacer preguntas sobre el procedimiento. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué nos hubiera gustado aprender? ¿Qué nos interesó más de la clase? ¿Qué queda como área de oportunidad y debemos de fortalecer? Escuchar esa comunicación y esa interacción entre docente y alumnos permite hacer una retroalimentación efectiva de lo que se desarrolla en la clase. Según Wilson, existen dos tipos de retroalimentación, la informal y la formal. Generalmente y casi siempre estamos acostumbrados a hacer ese tipo de retroalimentación informal, como lo mencionaba ahorita, con preguntas sobre el procedimiento, nosotros verbalmente, sin la necesidad de tener un formato, un instrumento de evaluación donde nosotros vayamos a dedicarle un espacio a las oportunidades de mejora, al trabajo que realizó el alumno, es una retroalimentación informal. Con unas simples preguntas sobre el desempeño podemos realizar una retroalimentación informal. Sin embargo, si nosotros tenemos un instrumento de evaluación y en ese instrumento de evaluación brindamos esas opciones de mejora hacia el desempeño de dicha actividad de aprendizaje, nosotros estamos haciendo una retroalimentación formal porque existe de por medio un instrumento. Esos son los dos tipos de retroalimentaciones según Wilson para poder realizarla. Pero ¿qué es lo más importante aquí? Que hagamos retroalimentación, ya sea informal o formal. ¿Por qué? Porque son los espacios que nos van a servir para mejorar lo que estamos haciendo. Y como lo hemos dicho en todo este video, evaluar bajo un enfoque formativo, es evaluar para la mejora del aprendizaje. Por último, los dejo con una frase que en lo personal me gusta mucho. Es uno de los máximos exponentes de evaluación por competencias. Él es Carles Monereo y dice: dime cómo evalúas y te diré cómo aprenden a aprender tus alumnos. La evaluación bajo un enfoque formativo es importantísima para poder lograr la autonomía del aprendizaje, que nuestros alumnos aprendan a aprender, que nuestros alumnos reconozcan que la evaluación es el medio, no el fin, y que mediante la evaluación ellos podrán mejorar sus procesos de aprendizajes, mejorar su aprendizaje, y no solamente ver la evaluación como la manera en que tú vas a obtener una calificación, en el que tú vas a poder acreditar una asignatura, sino como la opción de poder seguir aprendiendo y mejorando tus procesos para lograr aprendizajes.